Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a esto que se llama Link Cristiano. Mi nombre es Eliseo Galindo. Soy un pecador como todos los demás, buscando la verdad de Dios a través de su palabra. El Verbo, Yeshua Mashiach, es Jesucristo nuestro Señor. Bienvenidos. Shalom, shalom. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Link Cristiano. Para empezar, vamos a ir primero a la palabra de Dios, al Salmos 139, versículos del 13 al 17. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado, y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron formadas, sin faltar una de ellas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Amén. Amén. Vamos a ver ahora en el libro de Jeremías, capítulo 1, versículos 4 y 5. Vino pues palabra de Yahweh a mí diciendo: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Amén. Vamos a orar. Padre, bendito sea tu nombre, bendita sea la gloria que emanas tú, Señor. Tú eres el Rey por siempre, el Rey de Reyes, señores, señores. Hacen su nombre sobre todo nombre, Yahweh. En el nombre de Yeshua HaMashiach, queremos que tú nos abras el entendimiento a este tema, Señor, tan controversial al que estamos viviendo. Es un tema que de por sí va contra toda opinión, contra todo lo que el mundo está viviendo ahorita. El mundo está de acuerdo, nosotros como hijos de Yahweh, como hijos tuyos, Padre, no podemos estar de acuerdo con esto, Señor. Abre tus oídos, abre los oídos de las personas que escuchan esto, abre el corazón de las personas, abre el entendimiento de todo aquel que escuche tu palabra, Señor, para que sea de bendición, Señor, sea una exhortación y sea que nos haga caer en cuenta por qué tenemos que orar cada día más por las personas, por los niños, por cada uno de nosotros. En el nombre de Yeshua HaMashiach, Dios Padre, sea la gloria, la honra, la alabanza, la adoración. Amén. Amén. Bueno, la palabra escrita conocida como la Biblia, como la conocemos nosotros, la Biblia, cita algunos pasajes afirmando que una interrupción del embarazo sería un acto contra la voluntad del Eterno. Es de resaltar que como se trata de la Torá o los profetas, no del Nuevo Testamento, entonces ya no tiene validez. Es como si dijéramos que los 10 mandamientos ya no sirvieran para nada. Me explico. Si en los 10 mandamientos dice no matarás, pero tenemos la creencia que Cristo abolió la ley, entonces matemos, robemos, codiciemos, que no ha pasado nada. Y en todo el contexto de la Biblia no hay un versículo que contraríe los 10 mandamientos, ni ninguna ley del Eterno. Padre bendito sea, Rey de los siglos por los siglos. Amén. Entonces, no nos escudemos con que yo soy cristiano, con que soy de Cristo, ni porque la palabra que acabamos de leer es del Antiguo Testamento o Viejo Testamento. No podemos estar pensando así. La palabra de Dios es eterna. La palabra de Dios dice, cielo y tierra pasa, pero su palabra no pasa. La palabra de Dios también habla de que si mientras exista la ley del día y la noche, la palabra va a seguir existiendo. La palabra de Dios dice que mientras exista el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasarán de su palabra. Entonces vamos a ir a la palabra, a Jeremías 33, versículo 20. Jeremías 33, 20 dice: así ha dicho Yahweh, si pudieres invalidar mi pacto con el día y mi pacto con la noche, de tal manera que no haya día ni noche a su tiempo,
podrá también invalidarse mi pacto con mi siervo David, para que deje de tener hijo, que reine sobre su trono, y mi pacto con los levitas y sacerdotes, mis ministros. Amén. Si vemos ahí, mientras exista el día y la noche, siempre va a haber el pacto. El pacto de Dios, el pacto del Eterno. Así que habla del rey David y su promesa a todas las palabras. Todas sus palabras son eternas. No, nadie, absolutamente nadie, ni siquiera nosotros, creyéndonos lo que nos creemos, podemos cambiar lo que dice la palabra de nuestro Padre Eterno. Y siempre he dicho, no tratemos al Padre como una filosofía, porque Él no es una filosofía. Siempre lo pienso, siempre lo he pensado, siempre lo voy a decir. Él es real, su reino es real. No podemos interpretarlo si no tenemos su Espíritu Santo. No podemos interpretarlo con la filosofía griega, con la filosofía romana, con la filosofía nórdica, con cualquier filosofía, porque Dios no es una filosofía. Empezando que, pues, decir la palabra Dios no es correcto. Es mejor decirle Padre Eterno, Yahweh, Hashem, Señor de los ejércitos, Adonai. Mejor, es mejor. ¿Sí? Y su reino es tan real. No podemos interpretarlo porque su Espíritu Santo, el Espíritu de santidad, no nos lo permite. El Espíritu Santo nos da el entendimiento a cada uno. Volvamos a la palabra de Dios, al Éxodo capítulo 20, versículo 13. Estamos aquí en el capítulo de 10 mandamientos. En el versículo 13 dice, no matarás. En Deuteronomio, capítulo 5, también habla los 10 mandamientos. En el versículo 17 dice, no matarás. Es el sexto mandamiento de la ley de Dios. No matarás. Otras versiones dice, no asesinarás. Y si además el Salmo 139, 16 habla claramente, mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar ni una de ellas. Quiere decir, a medida que nosotros estamos creciendo en la barriguita de nuestra mamá, el Padre Eterno ya estaba formándonos, o sea que ya nos veía como hijos, o sea, ya veía nuestra vida, ya éramos vida para Él. ¿Cómo? Sí, pues hoy mi estudio habla de la importancia de la vida para Dios, si es más importante la vida para nuestro Padre Eterno versus mi cuerpo, mi decisión, es decir, el aborto. Bueno, vamos a conversar. Primero voy a decir que es un tema controversial, un tema muy polémico, un tema que tiene muchos pros, muchos contras. Estoy muy en contra del aborto y pues en este estudio voy a decir mis razones y todo basado en la palabra de Dios. Vamos a la palabra de Dios. A ver, ¿cuándo comienza la vida? Entonces, Jeremías, capítulo 1, versículos 4 y 5, dice, vino pues palabra de Yahweh a mí diciendo, antes que te formases en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Amén. Por lo tanto, la decisión de la creación de una vida ni siquiera es nuestra decisión. Nosotros no podemos tomar esa decisión. O sea, yo digo, sí, yo quiero tener hijos, pero si es decisión de Dios, de pronto tal vez no puedas tener hijos. Y si es decisión de Dios y tú dices no quieres tener hijos, pues si es decisión de Dios vas a tener hijos. Empezando también porque parte de responsabilidad de cada persona, de cada quien. Entonces ni siquiera es decisión nuestra, sino del Padre, quien ve las cosas que nosotros no podemos ver. Él es el dador de la vida, es quien tiene potestad de quitar una vida, y también tiene potestad de darla. Así como él tiene potestad de quitarla, obviamente tiene potestad de darla. Hablando del sexto mandamiento, miremos lo que significa la palabra matar en hebreo. Matar en hebreo es rasach, destruir violentamente. La palabra en hebreo es rasach y significa destruir violentamente, romper en pedazos, matar sin autoridad para hacerlo, asesinar, destrozar, provocar división. Si tú dices que amas a Dios, guarda los mandamientos. Entonces vamos a paleo hebreo. El paleo hebreo es en la época antigua, muy antigua, cuando a Moisés le dieron los 10 mandamientos, le escribían en piedra.
como los jeroglíficos, parecido a los jeroglíficos de Egipto, pero en hebreo. Entonces cada letra tenía una imagen y cada imagen tenía un significado y daba el contexto de lo que uno quiere decir. Uno quería entonces Ratzak, ¿sí? Matar en hebreo. Entonces están las siguientes letras: la letra Retz, la letra Tzade y la letra Hetz. La letra matar, en la palabra matar es Ratzak. La letra Retz es como la cabeza de algo, como el principio, lo primero significaba. Era un dibujo y una cabeza y significaba lo principio, lo principal, lo primero. La letra Tzade era como acostarse de lado, ¿sí? La imagen de un hombre acostado sobre su lado. En la letra Hetz era como una cerca, como una escalera acostada, como una división. Pictográficamente significaría una cabeza que hace que un hombre se acueste de lado y quede separado. Entonces el contexto sería el que pone a otra persona de lado, causando división. Vamos a la palabra de Dios, primera de Juan, capítulo 5, versículo 3. Dice, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. O sea, si tú dices que amas al Padre, que amas a Dios, tenemos que guardar sus mandamientos, porque sus mandamientos no tienen por qué ser gravosos. Si tú amas a Dios, a ti no te debe costar guardar sus mandamientos. Y el sexto mandamiento de la ley de Dios es, no matarás. Si tomas una semilla y la siembras, al salir sale una pequeña plántula, y esa plántula se convierte en un árbol o un arbusto. ¿Cuánto más importante para Dios somos nosotros que un árbol o un arbusto? Entonces, semilla en hebreo significa cera, se dice cera, y significa semilla, simiente, significa siembra, significa progenie, significa vástago, descendiente, posteridad o ciega. Entonces, con la semilla se representa con la forma de un espermatozoide. Esto es una semilla. Volviendo a la palabra de Dios, vamos a Génesis, capítulo 22, versículo 17. De cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Amén. Entonces estamos hablando de cera, que es en hebreo semilla, y está hablando de la simiente, semilla de Abraham, que serán benditas todas, dice todas las naciones de la tierra. Pues ¿cómo es esa? ¿En qué sentido todas las naciones de la tierra son benditas? Pues recuerdo la bendición que él recibió, bendito el que bendijere a la semilla, a la simiente de Abraham, y maldito el que le maldijere. El Padre es el creador de toda la vida, por lo tanto, Él es su dueño, obviamente. Si atacas un embrión o un feto, es atacar la vida. Y si atacas la vida, atacas directamente al Creador, al Eterno, a nuestro Padre. Actualmente se habla de derecho a decidir, entre comillas, y habla de derechos sexuales, entre comillas, y reproductivos, entre comillas, atacando la Biblia, alegando que la religión está errada. Pero hay que aclarar, la Biblia no es religión. No, la Biblia es como decir la constitución política del pueblo de Dios, el manual de vida del pueblo de Dios, el manual de instrucciones del pueblo de Dios. Y si tú piensas que eres hijo de Dios, piensas que la Biblia es religión, entonces tú no eres pueblo de Dios. Tienes que empezar a decidirte por lo que es de Dios y por lo que no es de Dios. Claro, aclaro nuevamente, la Biblia no es religión. La religión es un ritual. La religión son rituales, la religión son rezos, la religión son dogmas, las religiones son seguir instrucciones de hombres cargadas para hombres que ni siquiera esos hombres quieren cargarlas. Eso es una religión. Cristo no murió para crear religión. Cristo murió por nosotros para hacernos libres, para librarnos del pecado, de la ley del pecado, no de la ley de Dios. Y volviendo al tema de, entre comillas, derecho a decidir, derechos sexuales, derechos reproductivos, vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios al respecto. Vamos a Génesis, capítulo 1. Versículo 27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó,
varón y hembra los creó. Vamos a Génesis capítulo 2, versículo 24. Dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Vamos a Proverbios, el libro de Proverbios, capítulo 5, versículo 18. Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. Vamos al libro, a la primera carta a los Corintios, capítulo 7, versículo 13. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente, y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Entonces, las relaciones sexuales tienen que ser de manera responsable. Aquí hablamos de la pareja, del matrimonio, el hombre y la mujer, su pareja, su esposo, su esposa. Ellos tienen que vivir en comunión y tienen que estar en comunión con el Padre. Por eso el Padre exhorta a sus hijos a evitar el adulterio y a evitar la fornicación. ¿Por qué el Padre nos exhorta a evitar el adulterio y la fornicación? La palabra adulterio viene a ser como que yo estoy profanando algo, como que yo estoy distorsionando algo. La fornicación se refiere a tener relaciones sexuales que están fuera del matrimonio, pero que usted no es una persona casada, no es soltera. Eso es la fornicación. Vamos a ir a la palabra nuevamente. Vamos a Hebreo, capítulo 13, versículo 4. Honrosos sean todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Vamos a la primera carta de Corintios, al libro de Colosenses, capítulo 3, versículo 5. Haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Vamos a la primera de Corintios, y ahora sí vamos a la primera de Corintios, capítulo 7, versículo 1 al 8. Dice, en cuanto a las cosas de que me escribiste, bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer, y cada una tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal, y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco el marido tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo contentimiento, para ocuparos sosegadamente en oración y volver a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios. Uno a la verdad de un modo y otro de otro. Digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo. Amén. Bueno, esas fueron palabras del apóstol Pablo. Sigamos, otra vez vamos a la primera carta de Corintios, vamos al capítulo 6. Versículo 18, 1 Corintios, capítulo 6, versículo 18. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Y vamos a terminar en el libro de Marcos, Evangelio de Marcos, capítulo 7, versículos 21 al 23, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Amén. Entonces, ¿qué quiero decir con estas palabras que he leído, con esta escritura? Que muchas de las causas de los embarazos no deseados vienen por el adulterio y la fornicación. Ay, no, es que a mí me da pena darle like a mi esposa, pero le pongo corazoncitos a la moza. Y resulta, pues, perdón por la palabra moza, ¿no? Pongamos al amante, porque la palabra moza suena muy feo. Pues le pongo corazoncitos al amante, y entonces, que como la amante es a escondidas, entonces me voy a escondidas con mi amante, y resulta que en una de esas escondidas con mi amante quedó embarazada. Pero yo ya tengo 4 hijos con mi esposa, y entonces
entonces yo no quiero tener más hijos, entonces ¿a dónde me voy? Ojo con eso. O lo mismo me pasa con la fornicación, es que yo estoy en la flor de la vida, yo estoy joven, entonces yo voy y salgo con una, o yo voy y salgo con otra, o al contrario, si eres una chica, entonces vas y sales con uno, y sales con otro, y cuando de un momento a otro, ¡pum!, embarazo. Y entonces mi cuerpo, mi decisión, entonces yo vengo a cometer cosas que no debo cometer. Esto es lo que se refiere más que todo la palabra que acabamos de ver. O sea, no nos pongamos ataduras innecesarias. Una socióloga, profesora, presidente de una organización que aprueba el aborto, dijo: el aborto no es un tema bíblico, los temas bíblicos atañen a horizontes de organización de la sociedad de la vida, de la línea de defensa de la vida para todos y vida en abundancia. Atañen a horizontes de organización de la sociedad. Atañe viene del verbo atañer, que significa concerniente, pertenece o incumbir. O sea que las cosas, los temas bíblicos atañen, o sea, son concernientes a la vida, pertenecen a la vida, incumben a la vida. Entonces, el aborto no es un tema bíblico, pero sí la vida, y el aborto es contrario a la vida. Por lo tanto, queda en tela de oficio por la misma palabra de Dios. Como la palabra de Dios se enfoca en la vida, tenemos parte donde habla que un ser humano en el vientre de su madre es amado y apartado por Dios. La palabra de Dios se enfoca en la vida. Tenemos partes donde habla que un ser humano en el vientre de su madre es amado y apartado por Dios. En Génesis capítulo 1, versículo 1, dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Versículo 11, después dijo Dios: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto, según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Versículo 21, y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie, y vio Dios que era bueno. Versículos 25, 26 y 27, e hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie, y vio Dios que era bueno. Entonces dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Amén. Evidenciamos que el ser humano es la forma más alta de la creación de Dios con su intención. Dijo crearlo a imagen, conforme a nuestra imagen, creó Dios al hombre a su imagen. A nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Aquí estamos viendo que el ser humano es la forma más alta de la creación de Dios. Varón y hembra los creó. En otra versión dice varón y varona los creó, porque la palabra varón no quiere decir hombre, bueno, sí hombre, pero hombre libre. Varona quiere decir mujer libre. La palabra no es confundir varón, que aquí hoy en día todo es machismo, todo es feminismo, todo es, mejor dicho. Vamos al libro de Génesis, capítulo 2, versículo 7, dice: entonces Yahweh Elohim formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Amén. Al hacer que a los seres humanos a su imagen, hacemos de nosotros una imagen de Dios. Una pregunta, ¿no? ¿O será que Dios nos pide que nosotros busquemos a Dios para mejorar nuestra imagen? Entonces va a ser la pregunta: ¿será que nosotros queremos que Dios sea imagen de nosotros? ¿O será que nosotros tenemos que ser imagen de Dios? Entonces reflexionemos sobre esas preguntas. Toda vida humana, desde la concepción hasta la muerte, debería ser valorada, respetada, nutrida y protegida. Toda vida humana debe vivir en obediencia al Padre y a su palabra. Todos, creyentes o no, somos responsables ante los ojos del Eterno. Claramente, resaltar esto: creyentes o no, somos responsables ante el Eterno. No importa si usted no cree, o sea, eso no le quita la realidad al Padre. Es como decir: no, es que yo no creo que existen las ballenas porque yo nunca he visto una ballena. Pues si no importa si uno cree o no, es evidente que hay ballenas. Es exactamente
igual. Vamos a a otra palabra de Dios. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Amén. Tener una familia requiere decisión y cierto grado de madurez, o por lo menos conocimiento del asunto. Hoy en día hay muchos métodos anticonceptivos, a pesar de que no es bueno ni estar en fornicación y mucho menos en adulterio. Estos métodos hacen que se evite el embarazo no deseado y no constituyen una formación de un embrión. Volvamos a la palabra de Dios. Hechos capítulo 23. Versículo 7. De palabra de mentira te alejarás, y no matarás al inocente y justo, porque yo no justificaré al impío. Proverbios 6, versículos 16 al 19. 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para recorrer al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Génesis capítulo 9 versículos 6. El que derramare sangre de hombre, por el hombre de su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Hechos capítulo 20 versículo 13. No matarás. ¿Qué tienen en común estas citas bíblicas? No matarás. Enfocando a los inocentes, porque somos imagen de él y como hijos nos metemos directamente con Yahweh. Es decir, somos imágenes de Dios, somos semejanzas de Dios. Si yo me meto con un hijo de Dios, me estoy metiendo directamente con él. En el momento en que un óvulo queda fecundado, comienza la vida. Y por lo tanto Dios no hace distinción entre la vida de un no nacido con la vida de un recién nacido. Veamos la palabra de Dios nuevamente. Salmo 139, versículos 13 al 17. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Vamos al libro de Lucas, capítulo 1, versículos 41 y 42. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo, y exclamó a gran voz, y dijo: bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. Lucas, otra vez, capítulo 2, versículo 12. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Hoy en día usan mucho de chiste la palabra bendición, refiriéndose a los hijos. Y fuera de chiste, es un regalo de Dios tener hijos. O sea, lo usan como chiste que la bendición, y fuera de chiste, sí, es una bendición. Vamos a el libro de Salmos, capítulo 127, versículo 3. He aquí, herencia de Yahweh son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Vuelvo a leer el versículo. He aquí, herencia de Yahweh son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. ¿Cómo así cosa de estima? O sea, que es agradable, que es bendición, el fruto del vientre. El tema del aborto es un mal que ha sido infligido en millones de bebés inocentes y amenaza a millones más en los próximos años. El aborto es inaceptable dentro del pueblo de Dios. Si se mira como método anticonceptivo, control de población, selección del sexo, eliminación de discapacidades físicas y mentales, si se mira como un método anticonceptivo, si se mira como control de población, si se mira como selección de sexo, es que estoy embarazada pero es una niña, yo quería un niño, es que estoy embarazada pero yo quería un niño y quería un niño y es una niña. En algunas culturas pasa. Eliminación de discapacidades, pues que va a tener con lengua partida, no es que va a salir con síndrome de Down, no es que va a salir
sordo, ¿no? Es que físicas mentales, sí, discapacidades físicas mentales. Entonces, eso no es excusa para un aborto ante los ojos de nuestro Padre Eterno. Los caminos del Padre son tan distantes de los del hombre como lo son del cielo de la tierra. Actualmente cualquier excusa es buena para la exigencia del aborto. En algunos países hacen abortar si el bebé es femenino, en otros si es masculino, lo que venía diciendo, en otros por una posible enfermedad. Incluso no necesitan excusa algunos otros países, simplemente, ay, es que no quiero, es que mi cuerpo, es que es mi decisión. Entonces, ¿dónde queda la responsabilidad de las relaciones sexuales? ¿Dónde queda el amor a su propia sangre? Vamos al libro de Éxodo, capítulo 22, versículo 16. Si alguno engañare a una doncella que no fuere desposada y durmiere con ella, deberá dotarla y tomarla por esposa, por mujer. Hechos, libro de Hechos, capítulo 15. Versículo 20 dice, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Primera de carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 9. ¿O no sabéis que los injustos no heredarán al reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales. Gálatas, capítulo 5, versículo 19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. No solo el amor se enfría al utilizar este medio para evitar la población, o como nos lo quieren vender, anticonceptivo. También viene detrás el sentimiento de culpa, remordimiento, aflicción emocional. La palabra de Dios reconoce que una mujer ha concebido aún en las primeras etapas del embarazo. Vamos al Evangelio de Lucas. Lucas capítulo 1 versículo 31. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, Yeshua. En Lucas, en el mismo capítulo, versículo 36. Y he aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido un hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, a la que llamaban estéril. Seguimos en el mismo capítulo de Lucas, versículos 41 al 44. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la saturación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Y exclamó a gran voz y dijo, bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Hechos, capítulo 7, versículo 19. Este rey, usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres a fin de que expusiesen a la muerte a sus niños, para que no se propagasen. La palabra de Dios, es decir, la Biblia, reconoce el niño en la etapa prenatal de la vida y no es un apéndice del cuerpo como se está haciendo a dar a entender hoy en día, ¿no? No es un apéndice de la madre que se puede abortar cuando se quiera. Las hijas de Lot era el sobrino de Abraham y que se fue con él y al final se separaron. Y cuando la mujer de Lot se fue, volteó a mirar, cuando los ángeles le dijeron no voltea a mirar y ella volteó, se convirtió en una estatua de sal. Y pues las hijas se quedaron solteras, entonces ellas intencionalmente se embarazaron, lo emborracharon al papá, a Lot. Y aquí en Génesis, capítulo 19, versículo 36 dice, y las 2 hijas de Lot concibieron de su padre, o sea, las 2 quedaron embarazadas de su padre. Betsabé dio a luz a Salomón. Resulta que Betsabé era la esposa de uno de los generales de David, del rey David. Y al rey David le pareció muy linda, entonces nos mandó allá a la parte más dura de la guerra que lo mataran. Y él se metió con ella y ella quedó embarazada y dio a luz a Salomón después de una relación que no era lícita, era una relación adúltera. Segunda de Samuel, capítulo 11, versículo 5. Dice, y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David diciendo, estoy encinta.
En ninguno de estos casos, la vida de los no nacidos se mostró indigna o algo que merecía aborto. Libro de Job, capítulo 31, versículo 15. El que en el vientre me hizo a mí, no lo hizo a él, y no nos dispuso uno mismo en la matriz. Reconoce que el Señor dispone de cada uno de antes de nacer. Vamos a ver más citas bíblicas. Isaías 44, versículo 2. Así dice Yahweh, hacedor tuyo, y el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. No temas, siervo mío, Jacob, y tú, Jeshurún, a quien yo escogí. Más adelantico, en el mismo capítulo de Isaías, en el versículo 24, dice, así dice Yahweh, tu Redentor, que te formó desde el vientre. Yo, Yahweh, que lo hago todo, que extiendo solo los cielos, que extiendo la tierra por mí mismo. Solo Dios sabe las bendiciones que hubiesen traído para mejorar la calidad de vida de los millones de niños que se han sido sacrificados antes de nacer. No podemos tomar el rol de Dios, de decidir si una vida es digna o no, si merece vivir o no merece vivir. Hay cosas que nosotros como humanos no podemos comprender. Sigamos leyendo. Isaías, capítulo 55, versículos 8 y 9. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Yahweh. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Éxodo, capítulo 21, versículos 22 al 24. Si algunos riñeren e hirieren a una mujer embarazada, pónganle cuidado, voy a repetir desde el versículo 22, si algunos riñeren e hirieren a una mujer embarazada y ésta abortare, pero sin haber muerte, serán penados conforme a lo que les impusiere el marido de la mujer y lo que juzgaren los jueces. Mas si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano y pie por pie. Aquí se ve, según las escrituras, según la palabra, según la Devar, la Torah, que si el bebé no nacido o su madre sufren daños, hay multas y hasta castigos con la vida. También vemos que la vida del niño no nacido es preciosa y aún una herida no premeditada, así como acabamos de leer, prácticamente un accidente, es un crimen serio. Las amenazas imprecisas sobre la salud física o emocional de la madre no pueden ser una excusa para poner en riesgo la vida del bebé. El deber del asunto es que una intervención necesaria tiene la intención de salvar la vida de la madre, no la intención previa de causar la muerte del niño, porque hoy en día cualquier excusa es buena para abortar, para evadir la responsabilidad que conlleva tener un hijo. Por eso debemos postrarnos ante nuestro Rey, ante nuestro Abba, en oración, pedirle que haga su intervención divina. Los que apoyan el aborto y los médicos en general pocas veces avisan a las mujeres embarazadas del impacto a nivel espiritual y de salud mental como consecuencia de un aborto. Existen mujeres que por causa de un amor, entre comillas, terminan con la angustia y el desespero de un embarazo no deseado, y frecuentemente son obligadas por sus amantes egoístas, familiares avergonzados, por sus amistades o todos juntos. Y como solución rápida, o ven más bien el aborto. Llega la depresión, llega la culpa, la vergüenza, como plaga en su propia vida. Yahweh perdona y perdonará y sanará el corazón quebrantado de todo aquel que se acerca a él para encontrar perdón. La realidad no se puede deshacer y probablemente será recordado con dolor y con remordimiento. Recordemos que el Padre Eterno es espíritu y no ve las cosas como nosotros las vemos. No vemos de la forma espiritual como Él las ve. Veámoslas de manera espiritual. Los sistemas políticos de todo el mundo promueven con fuerza el aborto como derecho, en mayúsculas, como derecho fundamental de la mujer. Se argumenta que debido a que solo la mujer lleva consigo la consecuencia física del embarazo, debe siempre tener el derecho de elegir libremente un aborto. Hago énfasis en libremente, pero en realidad no es tan libre. ¿Por qué? Porque en un momento
Si es muy joven o muy mayor, el primer control médico prenatal la remite al psicólogo y él trata de convencer, entre comillas, a la madre gestante que es más viable el aborto que tener al bebé. Vuelvo a repetir, trata de convencer a la madre gestante que es más viable el aborto que tener al bebé. ¿Por qué? ¿Cuál es la manera espiritual? Es un sistema que es enemigo del Eterno. ¿Y sabe cómo se dice enemigo en hebreo? Satán. Hasatán siempre es enemigo de Dios y solo viene a robar, matar y destruir la creación preciada de nuestro Padre. El sistema anticristo o antimesías considera que la mujer es dueña de su cuerpo y por lo tanto tiene la potestad de terminar la vida que se gesta en su interior cuando lo considere necesario, porque no desea la consecuencia de su irresponsabilidad. ¿Cuál es la base? ¿Sobre qué se basa? Sobre que el embrión no es un ser humano porque no puede vivir independientemente. Recordemos el Salmo 139, versículos 13 al 16. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Y aquí viene la pregunta: ¿puede un hijo de Dios, un hijo de Yahweh, o alguien que se cree que es hijo de Dios, apoyar el aborto voluntario? Hermano, esa respuesta queda a cada uno de los oyentes a su conciencia. Otra pregunta: ¿es dueña la mujer de su cuerpo? Bueno, puede ser, si no está embarazada, porque el embrión o el feto en su vientre no es su propio cuerpo, es un cuerpo aparte, y ese cuerpo lo está formando nuestro Padre, nuestro Abba. Él es el que vela por esa vía. Veamos más escritura. Mateo, capítulo 19, versos 13 al 15. Entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase. Y los discípulos le reprendieron. Pero Yeshua dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de allí. Amén. De los niños es el reino de los cielos. El enemigo quiere que los niños sean sacrificados. ¿Por qué? Porque es enemigo de Dios. ¿A quién ama Dios? A los niños. De ellos es el reino de los cielos. ¿Por qué? Por su inocencia. El negocio satisface su odio hacia la humanidad. ¿Cuál negocio? El del aborto. Eso es un negocio. La placenta y algunos órganos del feto son vendidos para supuestamente mejorar la piel de las personas. Toca tener cuidado con los productos de belleza que compramos. Tristemente, algunos creyentes se unen a los ateos declarados. Algunos creyentes, no estoy hablando de todos, se unen a los ateos declarados. O sea, los que sin pena, sin nada y hasta con odio dicen que son ateos, considerando que el mundo necesita un cambio y en ese cambio incluyen el aborto. Pido reflexión de cada uno de nosotros, confrontados con la palabra y delante del Dios eterno, nuestro Abba, de Yahweh, Sebaot, Señor de los ejércitos, para que tomemos partido de una vez, si estamos con Dios o con el mundo, con la luz o con las tinieblas. Otro tema espiritual, con el sistema del anticristo o antimesías, es el fin de la familia. ¿Cómo así? Sí, quiere acabar con la familia como está estipulada. ¿Cómo está estipulada? Vamos a la palabra, según la de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 8 al 15. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso, para que crean la mentira,
a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Yahweh respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Yahweh os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Yeshua HaMashiach. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. ¿Cuál es la verdad? La palabra del Eterno. La Torá, los profetas, los escritos, el Nuevo Testamento. La voluntad del Padre. Amemos la verdad. Sugerir que el aborto es un asesinato a sangre fría de un inocente indefenso. No es ser extremista, como nos llaman. Y los que se apoyan en el aborto no es ser respetuoso del derecho de la mujer de su cuerpo. El bebé es otro cuerpo vivo, no el propio. A manera espiritual vemos esto. El enemigo hace ver que la mujer es dueña de su cuerpo para asesinar un inocente bebé. Eso es un gran engaño. A continuación voy a leer opiniones y estudios bíblicos de diferentes comunidades cristianas con respecto al tema. Advierto, no voy a decir nombres por obvias razones. Bueno, este es en un país, pues igual no voy a nombrar los países, son varios países. Entonces aquí va la primera. En este último tiempo es una comunidad cristiana, ¿no? Una comunidad cristiana que está diciendo, pues, su punto de vista, que son varias comunidades, esta es la primera. No voy a decir países, no voy a decir nombre de las comunidades tampoco. En este último tiempo el enfoque de los enemigos del Eterno está en los niños. Promueven el aborto aún en bebés a término y neonatos, o sea, recién nacidos. Pedofilia, tráfico de menores, sacrificios de niños, pérdida de identidad. Ya les meten ideología de género a niños que ni siquiera se saben amarrar los zapatos. Incluso profesores transgéneros en jardines infantiles. Vamos a Levítico capítulo 18 versículo 21. Y no des hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloch. No contamines así el nombre de Yahweh, tu Elohim. En Israel colocaron la estatua de Moloch y Baal en el mismo templo, el mismo rey Salomón. Primera de Reyes, capítulo 11, versículo 7. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloch, ídolo abominable de los hijos de Amón. Hoy en día, supuestos hijos de Yahweh apoyan a los que promueven el aborto. Levítico 20, versículos 2 al 5. Dirás asimismo a los hijos de Israel: cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que moran en Israel que ofreciera alguno de sus hijos a Moloch, de seguro morirá. El pueblo de la tierra lo apedreará. Y yo pondré mi rostro contra el tal varón, y lo cortaré de entre su pueblo, por cuanto dio de sus hijos a Moloch, contaminando mi santuario y profanando mi santo nombre. Si el pueblo de la tierra cerrare sus ojos respecto de aquel varón que hubiere dado de sus hijos a Moloch para no matarle, entonces yo pondré mi rostro contra aquel varón y contra su familia, y le cortaré de entre su pueblo con todos los que fornicaron en pos de él, prostituyéndose con Moloch. Eso quiere decir que no podemos ser alcahuetas y mirar para otro lado, sino juzgar el pecado, o sea, acusar, ¿sí? Dar a ver cuál es el pecado de la persona para que se arrepienta. Ahí Dios estaba acusando de que los israelitas estaban quemando a sus hijos al rey Moloch, al dios Moloch, un ídolo que ellos tenían ahí. Es lo mismo que pasa con el aborto, es como si se estuviera dando a un ídolo, matando a los bebés no nacidos. Entonces, si nosotros nos quedamos callados, pues entonces Dios, nuestro Padre, Yahweh, el Rey de Reyes, Señor de Señores, el Creador de todo el universo, se va a poner en contra de nosotros. Y la verdad, personalmente no me gustaría estar en contra de Dios, ni que Dios se pusiera en contra mía. Vamos con una segunda comunidad cristiana, también es en otro país. Tampoco voy a decir el nombre del país ni el nombre de la comunidad. Dice: con el Todopoderoso no se juega. Estamos en tiempos peligrosos. ¿Puedes permanecer neutral? ¿Puedes permanecer distante? No.
El silencio es apoyar el pecado, lo que estaba yo diciendo ahorita. Levítico 5, capítulo 5, versículo 1 dice: si alguno pecare por haber sido llamado a testificar y fuera testigo que vio o supo y no lo denunciare, él llevará su pecado. ¿Todavía creen que Satanás es su amigo? Dicen aquí en esta comunidad que fue creado para ayudarte. La serpiente ha asomado su cabeza. Sabemos quiénes son los de esta simiente, que proponen al mundo comunismo. Así que la misma comunidad, ¿no? Comunismo, pobreza, genocidio. Quieren disminuir la población mundial por medio del aborto y asesinatos de neonatos o recién nacidos. Educación falsa. Pervierten a los niños con ideologías contra la misma naturaleza. Fin de la familia. Quitaron los derechos paternales para dárselos al Estado. No voy a nombrar el país. Hambre mundial provocada. El fin de la pareja hombre-mujer. Incluso ya hacen parejas hasta con objetos burlándose del matrimonio estipulado por Dios. Abuso de menores. Tráfico de menores. Pérdida de la identidad humana. Estamos en los tiempos de Noé. Vamos con una tercera comunidad. Es hora de decidir. Otra comunidad. Es hora de decidir, o estamos con nuestro Elohim o contra él. Apoyas el aborto, agendas LGBT, drogas, injusticia. Santiago 4:4. Hoy nuestros ojos, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Hoy nuestros ojos fueron abiertos, somos responsables de cada decisión. Romanos capítulo 1, versículo 29 al 32. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Hora de tomar una decisión, o con el Eterno o contra él. No hay términos medios. ¿No te asustan estas palabras? Apocalipsis, capítulo 3, versículos 15 y 16. Muy famosos esos versículos. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Bueno, vamos con otra comunidad en otro país. Sistema anti-Mesías, nuevo orden mundial. Manipulación extrema. Primero, una mujer es dueña de su cuerpo, por lo tanto, dispone de la vida del bebé cuando le plazca. Segundo, si el embarazo es problema para la mujer y le causa disgusto, puede legalmente matar a la víctima. Entonces, según este concepto, exoneremos a los nazis, porque les daba disgusto a los judíos, los gitanos y demás personas que no tenían su perfil. Tercero, abortar es un derecho de la mujer. ¿Acaso ella es Dios para decir la vida o la muerte de alguien? Cuando les estorbe su padre o su madre, también iban a matar a sangre fría. En varios países los menores no pueden comprar licor y necesitan la aprobación de sus padres para hacer algunos trámites, pero para abortar no. Agravantes del aborto. Pues sigo en la misma congregación. Estado de indefensión de la víctima, siente dolor sin responder ni poder defenderse. Parentesco del asesino, sus propios padres. Tenemos tan duro el corazón que ya no diferenciamos lo santo de lo satánico. Yahweh no puede ser burlado. Vamos con una última congregación. Los cristianos deben trabajar por medio de agencias legislativas y gubernamentales para asegurar la apropiada revisión ética e imponer restricciones sobre lo malo y desacertado del tema del aborto. Oponerse con firmeza a leyes inmorales conforme a las Escrituras. Primera Pedro, capítulo 2, versículos 11 y 12. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Debemos buscar opciones como
la adopción, apoyar las agencias de adopción cristianas y facilitar la adopción de los bebés no deseados en hogares amorosos cristianos. Ministrar compasión a los que sufren remordimiento y culpa por abortar o participar en un aborto o actividades que destruyan la vida. Vamos a Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 37. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Concluyendo, el aborto en sí es un tema controversial, sobre todo en estos tiempos de apostasía de la fe, donde le creemos más a filosofías humanistas, le creemos más en las cosas de la carne, le creemos más en nosotros mismos que a la palabra del Eterno, donde hemos vuelto al Eterno un tirano y a Satanás un héroe. Debemos tener cuidado con las decisiones que tomamos. Si Dios es amor, debemos ser semejantes a nuestro Abba. No se trata de juzgar a las personas. Hay miles de circunstancias que podrían desencadenar en el deseo de tomar esa decisión. Pero si nos postramos ante el Rey, Él no nos dejará. Aunque tu padre y tu madre te dejarán, Él nunca lo hará, nunca te dejará. Quisiera orar por cada persona que me escucha, no importa qué haya hecho en tu vida, no importa cuál sea tu pecado, no importa, entrega tu vida al Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, Yeshua HaMashiach, Yeshua, el hombre, para que sane tu corazón, tu alma, tu vida, tu ser, restaura tu familia. Él es fiel para perdonar y su misericordia para siempre. Abba, Padre, Señor, Dios del universo, creador de todo lo que hay, Señor, Rey de Reyes, Señores, a ti te amo. Gracias, primeramente, por esta palabra, por todo esto, Señor, por este tema que es tan controversial, tan delicado, Señor, que mucha gente se puede ofender, pero tu verdad no la podemos ocultar, Padre. Te pido perdón por cada una de las personas que escuchan este mensaje, Señor. Te pido perdón por cada uno de nosotros, incluyéndome a mí, por cada uno de mis pecados también. Te pido perdón por las personas que hayan abortado, Señor, y tengan el deseo de cambiar, de volverse a ti, Señor, de volver su corazón a ti, Padre Santo. Te pido perdón por cada una de las cosas que nos alejan de ti, Señor, porque preferimos ir tras nuestros deseos que ir tras de ti, Señor. Señor Santo Israel, glorifícate. Danos tu perdón, Señor. Líbranos todas las cosas, Señor, y recibe, Señor, abre tu corazón, abre tu amor que es infinito, tu misericordia que es eterna, Señor, y abre tu gracia hacia nosotros, Señor. Llénanos de tu gracia para que podamos vencer el mal, Señor, con tu amor, con tu bondad, Señor. Y ayúdanos a restaurar nuestras familias, nuestras vidas, Señor, en el nombre de Yeshua HaMashiach, por el poder de tu Ruach HaKodesh, de tu Espíritu Santo, Señor. A ti te doy la gloria, la honra, la alabanza, porque tuyo es el reino, Señor. Gracias, Padre, por bendecirnos y por permitirnos, Señor, salir adelante con este estudio, Señor. Bendice a cada uno de los oyentes, Señor. Bendice a cada uno de ellos y perdona, Señor, tus faltas, Señor. No necesariamente son faltas de que abortamos, sino por cualquier falta que hemos cometido contra ti, Señor, con cualquier pecado, Señor. Perdónanos, Señor. Y ayúdanos a llevar tu palabra y tu mensaje hasta los confines de la tierra. Gracias, Padre Santo. A ti sea la gloria, honra, alabanza y adoración por los siglos de los siglos. Amén y amén. Shalom, shalom. Bendiciones. Bendiciones para todos. Dios los bendiga, los acompañe y les dé mucha sabiduría, mucho amor y mucha paz. Shalom.